marco, ustedes saben, está llevando adelante el colegio de no a la caja propia. Hemos convocado hoy al economista Sergio Alerovich, que además es docente universitario de la Universidad Nacional de Rosario, que no es la primera vez que nos acompaña, ya hemos tenido el gusto de escucharlo en otras oportunidades en relación al tema previsional, y hoy va a hacer un análisis de toda esta cuestión, a ver si podemos ir despejando algunas cosas. Así que los dejo con eso. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí. Como quieren grabar con el sonido, como quiero acercarme. Decía, gracias por la invitación. Charlé alrededor de esto con Hilde. Y bueno, yo tengo muchas más preguntas que certezas. Y le planteaban, pensando en esta actividad, que yo pondría énfasis más que en el tema del plebiscito, que sin duda es un tema importante, es inminente y sobre el cual la masividad me parece que es relevante a los fines de que la opinión construida sea una opinión con solvencia. Yo pondría en el centro no el tema de la caja propia sí, caja propia no, que me voy a dedicar a eso, sino que yo pondría en el centro garantizar el derecho jubilatorio, que me parece es el tema central, y analizar el tema de la caja en función de esta consigna, de este paradigma, de este objetivo que presumo es lo que inquieta en general a las y los profesionales de la materia. O sea, estoy hablando de la garantía de la percepción de un derecho, la garantía de percepción de un haber previsional, por lo tanto la garantía del ejercicio de un derecho de quienes han trabajado durante su vida activa en esta actividad particular. A mi juicio, el plebiscito constituye lo que sería una especie de punto de bifurcación, ¿no?, en relación a la perspectiva de la garantía del derecho, donde adelanto mi opinión y mi recomendación, mi opinión negativa sobre el proyecto, como consecuencia de que, por buenas que fueran las intenciones de los redactores, los promotores, etc., lo que yo veo es una ausencia de sostenibilidad del proyecto como el que se plantea, por un conjunto de razones que voy a resumir, no me voy a dedicar a todas. Y mi crítica es, primero, porque no estimo que vaya a resolver un problema, el problema de la garantía del derecho, sino todo lo contrario, lo validacional. En segundo lugar, porque constituye una respuesta con carácter de homogeneidad frente a una problemática que, si algo tiene, es precisamente heterogeneidad en la casuística. Por lo tanto, lo que hay que hacerse cargo de esta complejidad múltiple, que no puede ser resuelta con una única respuesta, y menos con una respuesta que tiene un conjunto de peros sobre los cuales voy a avanzar. Y en última instancia, porque la universalidad de todo sistema previsional y de todo sistema jubilatorio, y no la fragmentación de los sistemas previsionales, ha constituido una respuesta hasta la altura del siglo XXI en función de lo que fue la experiencia de los regímenes jubilatorios. Yo no voy a hacer la historia que hice el año pasado de cómo nacen las jubilaciones, vinculado con el tema de la atención de las viudas de la guerra europea, que podemos hablar varias horas, pero me parece que no sirve para esta instancia. Lo que sí puedo decir es que en el caso de la Argentina, como en el caso de la mayoría de los países de este planeta, lo que se ha ido es construyendo un nuevo paradigma respecto de los sistemas previsionales, apuntando al tema de la universalidad. ¿Por qué la universalidad? Bueno, por varios motivos. Uno de los motivos es que las primeras reacciones frente a la necesidad de atender el retiro, o la discapacidad permanente o temporal, o el fallecimiento de quienes aportaban o quienes trabajaban en cualquier mercado en particular, requerían soluciones que fueron sensiblemente parciales y además se sentaban sobre una realidad de composición etaria de los aportantes que es bastante diferente de la que existe hoy en el siglo XXI. Los sistemas previsionales nacieron no solamente para atender esta emergencia, sino que nacieron sobre la base de que las personas que pasaban a la edad pasiva, sea por cualquier motivo que fuere, iban a permanecer en tal situación no más de 2 o 3 años, porque a partir de ahí la costumbre era morirse temprano. Como esto cambió, porque lo que cambió fue la esperanza de vida al nacer de los años 50 y 60 en adelante, pero los sistemas previsionales pasaron a tener otro tipo de incógnitas, y los tipos de incógnitas están vinculados
con la posibilidad de financiamiento. Y aquí me voy a detener. Porque a medida que se avanzó en la consolidación de los sistemas de naturaleza de carácter universal, lo que uno puede señalar es que las soluciones previsionales, las soluciones jubilatorias y de pensión han tenido o han llegado a tener y tienen en este momento tres tipos de recursos. Por un lado, el recurso de los aportantes, es decir, el recurso de quienes trabajan, sea en forma independiente, sea en forma asalariada o mixta, etc. Por otro lado, estos recursos se complementan en forma significativa con otro tipo de fuentes, que son las contribuciones que pagan las patronales, en la medida que la relación es una relación que tiene el salario como vector de vínculo. Y en tercer término, ya a partir de los años 80 se hizo visible y se hizo generalizado en el mundo entero que estos sistemas previsionales universales ya no era posible de ser atendidos solo con los aportes y contribuciones, es decir, con el recurso de los trabajadores más las contribuciones que pagaban los empleadores, sino que fue necesario incorporar otro tipo de recursos. Y estos recursos tienen origen impositivo. Entonces, en todos los sistemas, sean nacionales, provinciales, municipales, de carácter universal, uno se encuentra con una participación con distinta proporción, con distinta ponderación de tres tipos de recursos. Las cajas profesionales, que en el caso de la provincia de Santa Fe responden a creaciones previas a la universalización de los sistemas previsionales, fueron concebidas para una época en la que quizá uno puede aceptar que tenían buen grado de funcionamiento y la posibilidad de atender la emergencia de la jubilación, discapacidad o muerte. Bueno, en la actualidad esto no es así, por eso las cajas profesionales están en crisis por los niveles de remuneración de retiro que pueden ofrecer. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Uno de los motivos es precisamente el tema del cambio de esperanza de vida al nacer. En la Argentina hoy está en términos promedios 76, 77 años. Entonces, si alguien se retira a los 60 o 65, en este caso, como plantea el proceso, todas las cajas profesionales, a los 65 años, y el sistema tiene que bancar 10, 12, 15 o 20 años más el haber previsional, inclusive trasladarse a modo de pensión al cónyuge supérstite, que puede ser hombre, mujer o perro, lo que fuera, está claro que no se puede sostener con los recursos tradicionales, entonces no se puede sostener con los aportes y contribuciones, que en el caso de las cajas profesionales no existen las contribuciones, existen solamente los aportes, y tratándose de una entidad de administración pública pero no estatal, ¿por qué un Estado pondría una parte de sus impuestos para financiar este tipo de cajas? Tampoco la pondría. En consecuencia, cualquier proyección que se haga, cualquier cálculo actuarial que se haga, tiene este problema en el caso de las cajas profesionales, que existe un solo tipo de recurso, que la expectativa de vida al nacer, salvo alguna catástrofe o peste generalizada, va a seguir avanzando y además se puede medir, se puede calcular, se puede estimar en los próximos 10, 5, 10, 15, 20 años. En esto la gente que está trabajando en materia actuarial no le erra, sabe, conoce el rubro del oficio y la información que se puede leer hace 15 años, 20 años atrás puede ofrecer, digamos, el conjunto de certidumbre respecto de lo que se estima van a vivir las personas, mujeres y hombres, en el caso de la Argentina. Entonces, este problema, que en realidad es una realidad, no un problema, de la supervivencia o de la expectativa de vida al nacer extendida a años que hoy son inimaginables. En el caso de Suecia, por ejemplo, da 83 años promedio y la gente se retira a los 60. Entonces el sistema jubilatorio tiene que bancar durante 20 años o más de 20 años el haber jubilatorio de personas que además, no solamente el caso de Suecia, pues la Argentina también existe, están acompañados de otra evidencia. ¿Cuál es la evidencia? O bien la incorporación tardía de las personas que trabajan al ramo al cual se van a dedicar, por lo tanto no aportan desde los 17 o 18 años, sino desde los 25 a los 30, o bien se incorporan no tan tardíamente, pero se incorporan de modo precario, en negro o como fuera, a un sistema en el cual no aportan. Entonces, la cantidad de años de aporte versus la cantidad de años de beneficio, de obtención del beneficio previsional, muestran la incompatibilidad en la primera vuelta de página que uno quiera trabajar sobre esta materia. Yo reitero por el tema de las tres fuentes, porque esto ocurre, porque esta discusión no pertenece solamente a ustedes, esta discusión se hace en muchos lugares, lo cual no significa que uno no tenga que pensar en una solución respecto del arte de curar. Mi opinión es que a mediano plazo, a muy corto plazo prácticamente diría, es probable que las cajas profesionales dejen de funcionar como tales.
porque se va a hacer insostenible el sistema por un lado, y además se va a hacer insostenible políticamente sostener un nivel de remuneración que está divorciado del nivel de remuneración en los años de actividad. Pero la ley que obliga a los profesionales, como ustedes, a incorporarse al arte de curar, bueno, hay que ponerlo en la mesa de trabajo y volver a discutir y negociar. En mi opinión, eso no quiere decir que uno se encuentre con facilidad de interpretación del otro lado, pero me parece que uno tendría que darse una estrategia al respecto. En el caso del proyecto los recursos previstos no solamente radican en los aportes que van a pagar los profesionales y las profesionales, sino en otro tipo de recursos que, en el marco de lo que constituye esta actividad en particular, podría decirse que son de naturaleza marginal. Una cosa es ingenieros, o abogados, o contadores, que una parte de los trabajos tiene una retención que bajo la forma de aporte parcialmente va a parar a la caja que atiende el retiro, discapacidad o muerte. En este caso eso no existe, o está disminuido sensiblemente porque no existe este tipo de certificación que uno puede encontrar en otros casos, con lo cual otro tipo de recursos que no sean de los aportes no puede ofrecer ninguna garantía de cumplimiento de las promesas que el propio proyecto trae. Una de las cuestiones que uno podría decir respecto a los sistemas universales es que al menos tienen una certeza. ¿Cuál es la certeza? La certeza que el crecimiento vegetativo va a ser posible el ensanchamiento de la masa de remuneraciones sobre la cual se calculan aportes, contribuciones, etc. Y además no hay solo un ensanchamiento en materia nominal, los pesos a aportar, sino que hay un ensanchamiento en materia de la cantidad de población que se incorpora. En cualquier sistema universal, lo vuelvo a reiterar, lo que hay es crecimiento vegetativo. La gente tiene la costumbre de reproducirse en los países. Entonces, por lo tanto, va aumentando la masa sobre la que se calculan los recursos y va aumentando la cantidad de personas que se incorporan como aportantes, independientemente de que lo hagan de forma tardía o de forma temprana. En el caso de una caja profesional, esto es un problema, porque uno no tiene esa certeza. ¿Y por qué no tiene esa certeza? Bueno, porque la elección de una carrera universitaria puede obedecer a sus coyunturas particulares, a estímulos especiales, puede verse alterada para arriba o para abajo, y por lo tanto uno lo que no tiene es una seguridad de que la población va a crecer en la medida en que crecen vegetativamente las poblaciones de los sistemas universales, con lo cual el riesgo de que baje a la mitad, por ejemplo, la graduación e incorporación a la vida profesional, o a un tercio, a un 60%, a un 70%, no es una cosa loca, sino que además está acreditada por el propio comportamiento de lo que pasa en el caso particular de no diría de la ciudad de Rosario, los datos que emergen de la Universidad Nacional de Rosario. Es probable que ustedes conozcan este dato, yo simplemente se lo voy a mencionar. En la página de la UNR, en las estadísticas, en los boletines de estadística, entre otras cosas, lo que se puede hacer es extraer el comportamiento de las graduaciones en la Facultad de Psicología. Desde el 99 al 2015 la información que hay disponible. Antes no, después todavía no, aunque tampoco uno puede suponer que el 2016 va a ser muy diferente de esto. ¿Qué muestra esto? Bueno, muestra, no traje para proyectar, pero muestra una curvita así. En el 99 se recibieron 249 personas. En el 2015, en el último año, 257. Prácticamente la mitad. Hay algunos picos. En el 2002 se recibieron 336, en el 2005 354, pero fuera de esos años en general estuvo alrededor de 250, 260, 270. O sea que hay años en los cuales hubo una caída del 30% en los aportantes. En otros años hubo una subida del 15% de los aportantes, en un año hubo un 41%, en otro año hubo un 38% de retracción, con lo cual lo que exhibe esto, que es el dato objetivo para el caso de la Universidad Nacional de Rosario, es que no hay un comportamiento de curva de ascendencia como hay en cualquier sistema universal en materia de la población que va a aportar o que va a ceder una parte de sus remuneraciones para la caja para la cual se va a jubilar. Ninguna proyección actuarial, por lo tanto, puede hacerse cargo ni prever qué es lo que va a pasar con las expectativas personales de quienes decidan incorporarse a una carrera como la psicología o cualquier otra. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser errático, y entonces yo podría mostrar en paralelo cuál fue la composición de la población que se incorporó en el Sistema Universal Nacional del 99 al 2015,
Y lo que vamos a verificar es una separación de brechas, donde voy a hacer para ustedes, lo voy a hacer al revés, esta línea de tiempo. Si la curva de la población universal da así, la curva de la población, en el caso de los graduados de psicología, es así. Y uno no sabe si va a subir, si va a bajar, si se va a mantener. Ya el solo hecho de mantenerse en determinadas proporciones, en determinados valores absolutos, no proporciones, lo que indica es la insostenibilidad a largo plazo de financiamiento solo por la vía de aporte de cualquier proyecto de caja propia. Inclusive voy un poquitito más allá. Si ahora miran los graduados, miro la composición de los ingresantes para el año 2016 en Psicología en Rosario. Bueno, el 71%, cosa que sería evidente, tiene entre 18 y 21 años, pero también hay casos curiosos que no pasan solo en esta carrera. De los 1.237 inscritos en el año 2016 en la carrera de Psicología, 54 tenían 40 años o más, 45 entre 35 y 39, 64 entre 30 y 34. Con respecto a otras carreras, esta proporción es muy elevada, donde las personas que tienen esta franja de edad, ¿quién pudiera volver a esa edad? Que tienen esa franja de edad son de menor impacto, pero en este caso son importantes. Entonces, si se incorporan, se gradúan, obviamente van a tener que esperar algunos años para poder jubilarse. Esa es una de las cosas, una de las claves que está presente en el proyecto, porque en el proyecto, para poder acceder a los beneficios, hay que tener en forma concurrente, ¿no? Como uno de los factores, si no como dos, ustedes lo deben haber leído, 65 años de edad y 30 años de aporte, continuado o discontinuado, para poder acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. No voy a hablar de los otros casos, que es la jubilación previa, la discapacidad, etcétera, porque para eso hay que saber cuál es la población que se incorpora bajo esa forma, o cuáles son las pensiones de la gente fruto del fallecimiento de cónyuge, en esto que tampoco lo podemos saber porque no tenemos estudios sobre la materia, pero lo que sí sabemos es esto que yo estaba planteando: el crecimiento vegetativo no alcanza, el crecimiento vegetativo es en realidad un problema para la jubilación, y estas restricciones de 65 años más 30 años, que son condiciones conjuntas y no excluyentes, implicarían, por ejemplo, que las personas que hoy tienen 35 años y están aportando, cualquiera fuera la situación con el arte de curar, etc., tendrían que esperar algo porque no se van a poder jubilar a los 65. O sea, las personas que tienen 35 más años o más de 35 años no van a poder jubilarse bajo un régimen, y en particular en este, a los 65 años, sino que van a tener que esperar en función de los patrones y parámetros que definen el proyecto de ley. Hay dos cosas más que yo quería plantear y después dejar abierto el debate para algunas cosas que tengo anotadas, pero me quiero abrir con números, y son las siguientes. El aporte mínimo, creo que ustedes tienen claro que va a ser igual al honorario de referencia multiplicado por 6. Entonces, el aporte mínimo es de 2.340 pesos, aunque existe la posibilidad de optar por incrementar esta cifra en un 50 o un 100%, aunque tampoco sea claro en el proyecto cómo se funcionaría esto, porque esto se asemeja a lo que sería un aporte adicional para ser acreedor a una remuneración adicional en función de algún régimen que uno podría asociar a lo que es un régimen de capitalización. No queda claro en la redacción del proyecto, como no queda clara un conjunto de cosas, pero da esta impresión. De cualquier manera, el monto mínimo a pagar, 2.340 pesos, bueno, puede ser soportado por algunos, puede no ser soportado por otros u otros, y en consecuencia no pareciera resolver el tema de la fragmentación y proporcionalidad que ustedes reclaman en la discusión con el arte. Y por último, en el artículo 52 del proyecto se habla de cómo se calculan los beneficios provisionales. La verdad que está muy mal redactado y puede ser interpretado de cualquier manera. Yo lo voy a leer al artículo 52. Para el caso de la jubilación ordinaria, que es donde creo hay que concentrarse, porque todo lo demás es accesorio. Para la jubilación ordinaria, ¿cómo va a ser la cuantía de la jubilación? Dice, se tomarán los promedios de aportes del total de los años reconocidos. Primer problema. ¿Se tomarán los promedios mensuales o los promedios anuales? De los años reconocidos, se supone que se
se habla de los años aportados, ¿no? Yo no hablaría de años, porque aquí hay una mezcla respecto al vocabulario que se utiliza en otra parte del proyecto. En otra parte del proyecto se dice no 30 años, sino 360 meses. Si la unidad de análisis temporal de los meses, yo aquí habría hablado de meses y no de años, porque esto puede ser interpretado de cualquier manera. Bueno, luego dice, se tomarán los promedios, no dice mensuales, anuales, de aporte total de los años reconocidos. Uno supone que es mensual. Y se lo multiplicará según la escala siguiente. Para el promedio del mismo se lo multiplicará por 6. ¿Qué significa? Que tal como está anunciado, multiplicarlo por 6 implicaría que el haber previsional, el concepto de jubilación ordinaria, habiendo cumplido los 65 y los 30 años de aporte, serían unos 14.000 pesos. Cualquier cálculo que alguien quiera hacer con respecto a, según cómo está redactado, cualquier cálculo actuarial no, sino de proyección, que puede hacer en función de la composición etaria y de la fecha de matriculación. Para el caso de Rosario, no da ni por casualidad, no antes de los 12 años de aportes. Por lo tanto, habría que tener un periodo de carencia para que esto sea posible de ser atendido. Y tampoco dice nada el proyecto respecto de la actualización, porque cuando habla de los promedios de aportes, del total de los años reconocidos, no dice de actualizarlo con algún coeficiente y trabajar la valor actual, sino que está hablando de valores nominales, de forma implícita. No dice una cosa ni la otra. Por lo tanto, esto también estimo debe ser aclarado. Bueno, yo digo, hay una cosa que intenté hacer pero fracasé, y que es leer cuál es la situación de la Caja del Arte de Curate. Bueno, no publican los balances. Lo último que publicaron fue la memoria del año 2014, sin ningún número, y la verdad que los balances serían un buen elemento, por lo menos para mirar, en la medida en que estén discriminados lo que son los recursos y el comportamiento de la parte previsional, de la parte de obras sociales y otros rubros, saber cómo les va. Yo me imagino cómo les va, por lo que estoy planteando, aunque sería bueno precisarlo, precisamente por lo que estoy planteando. Mi conclusión a partir de leer el proyecto, mirar el padrón de actividad en su composición etaria, la fecha de matriculación, la perspectiva, la expectativa de vida al nacer, que para el caso de Rosario no es muy diferente del promedio general de la Argentina, no da nada con nada. Entonces, esto no permite descansar en la sostenibilidad arguida, digamos, por quienes presentaron el proyecto, sino todo lo contrario. Es decir, yo veo una doble insostenibilidad, la económica y la financiera. Y en todo caso, para que la financiera sea administrable, reitero, habría que trabajar con la idea de un periodo de carencia muy largo, que implicaría una postergación del acceso al haber jubilatorio, no solamente en su nivel ordinario, que sería la general, sino en los otros casos previstos, por discapacidad, por muerte, por incapacidad temporal o permanente, etc. Bueno, los niveles remunerativos que surgen de interpretar el artículo 52 cuando habla de la jubilación ordinaria, yo lo pongo entre comillas, o en todo caso como signo de interrogación, con subrayado, con colorado, con celeste. No me queda claro, me resulta difícil pensar que un sistema con ese nivel de aporte puede sostener ese nivel de remuneración en forma casi inmediata. Porque además lo que hay es una inexistencia de un fondo inicial. Como consecuencia de lo cual, es evidente que la carencia o el periodo de carencia va a existir. Y además está previsto en otra parte, aunque no se pone plazo, que es en cómo se constituye el consejo directivo, la dirección de esta entidad, con 6 personas, las cuales 4 son activos y 2 son jubilados, jubiladas o pensionados, me imagino jubiladas, que solamente van a poder acceder a ocupar un lugar en el consejo directivo en la medida en que se empiecen a cumplir determinados pagos de prestaciones de haberes. O sea, en la medida en que no haya pagos de haberes previsionales, no va a haber representación de los jubilados, que solo se incorporarían según lo que dice el proyecto a partir de este momento, que nunca nadie sabe cuándo va a ocurrir. Bueno, en primer término yo quería plantear y dejar abierto el debate, o es algo que vos, Nilde, quieras hacer un comentario al respecto. No, comentar solamente que en el colegio ha estado funcionando la comisión previsional, que hemos hecho también un análisis, no desde la perspectiva económica, pero bueno, si quieren primero podemos analizar las cuestiones que ha planteado Sergio y después podemos aportar estas conclusiones que hemos hecho, a las que hemos llegado en la comisión, que tienen más que ver
con el modo de organización. Y digamos, hemos podido analizar una serie de factores por los cuales creemos que no es conveniente la caja propia, pero que tienen que ver más con una cuestión, digamos, de posición de principio, ¿no? Porque tiene que ver con la falta de democracia, básicamente, que plantea esta estructura, donde hay solamente asamblea para la aprobación de memoria y balance o para aumentar las cuotas. O sea que cualquier otro tema queda fuera del tratamiento de una asamblea. En fin, otras cuestiones que después vamos a charlar, si les parece. Yo no terminé de leer el proyecto, pero quedó afuera la posibilidad de obra social. ¿Cómo estaría contemplado esto? Digo, también como para poder fundamentar el que pongamos un no. Bueno, por supuesto, esto no incluye el tema de la obra social, esto incluye solamente el capítulo previsional. Sobre el tema de obra social, los argumentos que había planteado antes, en oposición a lo que es una caja profesional, se le agregan otros. Y que cualquier obra social que permita o que pretenda cubrir la atención, la emergencia de cuestiones de salud de una población homogénea en lo que hace, está claro que va a tener la misma patología a cubrir, y esto es insostenible. Salvo que se trate del PAMI, porque hay una decisión política de sostener la atención de los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, pero es otra cosa, porque ahí está el Estado Nacional. Pero además una caja nacional tiene muchos más afiliados, un grupo de personas muchísimo más. Si vos tenés una obra social solo de metalúrgico, solo de personas que trabajan en oficinas, solo de personas que ejercen una profesión, está claro que las patologías emergentes de atender el sistema de salud van a estar asociadas casi excluyentemente en este ni en este caso. Eso es insostenible. Ellos comparan, dicen en algún momento, Córdoba, Buenos Aires la tiene, Córdoba la quiere. Averigüé el sistema de Buenos Aires y es 1.400 el aporte, pero la obra social es aparte y ellos tienen un convenio con IOME y si uno la toma, le hacen un 5%. No averigüé cuánto es el aporte, pero si sumamos, es más con lo que están presuponiendo los de la caja propia, es que ganaríamos alrededor de 46.000 pesos por mes y calculamos que 6 sesiones por día. Calculan ellos, ¿no? Es el aporte de 6 sesiones, no sé si por día. Mensual. Aporte mensual. Aporte. 3,90%. ¿Pero qué calculan? ¿Qué se calcula? ¿Que es 6 de cuánto? De 3,90. Sí, pero a ver, 6, ¿cuántas horas trabajaríamos? ¿Qué cantidad de horas serían proporcionales al aporte? A ver si me explico. Ellos sacan un cálculo, en 6 es lógico. Con eso podríamos pagarlo, pero ¿qué se supone? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Desde dónde se basa ese cálculo? Yo lo dije, bueno, supongo que será 6 horas por día, calculan 6 horas por día, que es una proporción de eso sería el aporte jubilatorio, y entonces están presuponiendo que ganaríamos. A lo que me refiero es que la conjetura que hacen, la hacen desde una suposición de permanencia de trabajo. El trabajo no es permanente, fluctúa. Eso también nos pone en peligro. Claro, no es proporcional, no se plantea proporcional. Eso, claro. Sí, que es justamente lo que hemos Lo visto. que pasa en la agricultura. Tenemos un problema con eso. O sea, repetimos los vicios, perdón. No, digo que estaríamos en la misma que con el arte de curar. Exactamente. Y sin mucha diferencia económica. Además, el arancel lo fija la misma caja. Claro. Puede usar de 3,90. Pero el día que no se pueda sostener, va a ser 1.000. Claro. Se Sí, fija en incluso- 6. Eso es peligrosísimo. Incluso yo pensaba, en relación a la proporción activo-pasivo, bueno, yo no entiendo nada de esto, pero una cosa que... ¿Qué va a pasar con los ingresantes del año 84 a la carrera? Porque la carrera también estuvo un tiempo cerrada, en el 84 fue ingreso irrestricto, supongamos que se han recibido en el 89, en un par de años se jubilarían y ahí la relación activo-pasivo cambiaría, esto me comentaba un colega, cambiaría hasta drásticamente. Claro, hubo mucha gente que no. Sí, no cerró de la facultad. Si no se lo da. Ahora no va a
Sí, Fernando, querías decir algo. Sí, claro. No, yo en general estoy muy de acuerdo con la síntesis que presenta Sergio como concepto universalista respecto a la cuestión previsional. Yo soy Fernando Armas, soy médico y estoy en nombre del movimiento multisectorial por el cambio en la caja del arte de curar. Fernando, ¿no querés acercarte al micrófono para que quede registrado lo que ¿Cómo quieras? no? ¿No es móvil? No. Yo lo que quería en algunos casos dar un par de informaciones que Sergio plantea como interrogante de la caja del arte de curar. Y en segundo lugar, me parece que desde la mirada universalista es obvio que el mejor sistema previsional es el que mejor resuelva la ecuación entre activos y pasivos. Y en ese sentido, lo primero que cabe decir es que al sistema capitalista actual le es muy difícil resolver esta cuestión, porque para eso tendría que expropiarse a sí mismo, es decir, tendría que entrar en un circuito que no podría resolverlo sino universalizando no solamente el sistema previsional, sino todo. Es decir, el carácter estatista de un sistema plantea una previsión en donde los aportes de los que están todavía en vida activa trabajando le permita prever edad jubilatoria, etc. Por eso, a nivel universal, el capitalismo como sistema plantea como una de las salidas alargar la edad jubilatoria. ¿Por qué? No le cierran los números, sino por la prolongación de la expectativa de vida y al mismo tiempo por los avatares del sistema. Recordemos Grecia hace poco, España mismo, se plantea concretamente la quita de un derecho. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si es posible hoy que la enorme masa crítica que existe contra, por ejemplo, la caja del arte de currar, pueda generar una gran movida estatista. Es decir, que plantee formas que hagan que el Estado se haga cargo de todos nosotros y que los aportes se regulen a partir de esto. Evidentemente, no solamente en este estado actual, sino tampoco en el anterior, esto parecía tener una expectativa porque las cajas previsionales corporativas, de profesionales, no solamente son, digamos, nichos de las injusticias y de la exclusión, sino nichos de burocracias muy poderosas, extremadamente entrelazadas con el sistema político, digamos, y en esto aporto algunos datos de la caja del arte de curar. Efectivamente, no hay acceso a la memoria y balance, pero hay un dato indirecto que demuestra la inequidad de la caja, que tiene que ver con que en la última elección, cuando nosotros participamos, tuvimos acceso al padrón, la cantidad de activos en la segunda circunscripción que estaba al día en condiciones de votar eran 15.144. Y la cantidad de jubilados y pensionados, los pensionados cobran la mitad del aporte de la jubilación, no llegaban a 4.000. O sea, una relación hoy real, con los miles de morosos afuera, de mucha expectativa. Pero ¿cómo se explica esto? Se explica porque, en realidad, para los profesionales de la salud, el aporte a la caja del arte de curar es un impuesto si se lo puedo pagar o no. No es una caja propia que podamos controlar nosotros. Está enajenada. En nombre de la burocracia aparece como un peaje laboral. Todos sabemos que para poder facturar por las obras sociales hay que estar en la caja y demás. Entonces, otro movimiento se definió la necesidad de un programa transicional en esta situación, que combine el estatismo con lucha por modificaciones en la actual ley 218. Un poco lo que planteaba Sergio respecto a tirar a la mesa negociaciones transicionales, es decir, concretamente para mejorar las condiciones de tanto los jubilados como los activos. Por ejemplo, una opción estatal que le permita a aquellos que tienen IAPOS, son trabajadores de la provincia, municipal, universitario, poder salirse de la caja y al mismo tiempo, no ser obligatorio, que no se les impida el acceso a los centros de trabajo de las obras sociales, es una reivindicación transicional importante, que resolvería el problema de miles en la provincia de Santa Fe, que tienen doble trabajo, que tienen un cargo en la municipalidad y una actividad privada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Me parece que lo más importante de esta movida, en lo transicional, es que solo se puede lograr sumando fuerzas. En lo cual, lo corporativo, soy psicólogo, soy médico, soy fonoaudiólogo, es profundamente reaccionario. ¿Me explico? Es profundamente reaccionario, porque va en contra de las tendencias más progresivas de lo que sería el espanto que nos puede unir. ¿Me explico? Es decir, si nos puede unir el espanto, concretamente el arte de currar, lo fundamental es crear un movimiento para crear un nuevo proyecto de ley, que nosotros hemos presentado un proyecto, nuevas formas de movilización en donde los psicólogos no tengan que hacer una enmienda a la ley 2818, porque también la tendrían que hacer, por más que gane el plebiscito, y hay que ver si pueden, para poder salirse de la caja y hacer una caja propia. Es profundamente reaccionario. Obviamente, como toda cosa reaccionaria, se apoya en un sentimiento vagamente legítimo, el odio a la caja del arte de currar. Es decir, es como que a partir del odio ese hay una expectativa, bueno, vamos a hacer una caja propia en nuestra medida. Como lo demuestra muy bien, esto también lo leí y demás, es salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, en un sentido. Y es mucho más inviable con los fundamentos que muy bien aportaba Sergio. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, yo no tengo la información y el detalle, si el plebiscito era inevitable o no inevitable, es un debate más de ustedes, pero yo creo en la vida que es muy importante cuando hay batallas de este tipo, el aprovechamiento de las oportunidades. Es decir, acá hay una oportunidad para contrarrestar un planteo profundamente reaccionario, corporativo, sectario, divisionista, con una gran movida, como fue en su momento el amparo colectivo. ¿Me explico? Como fue nuestra presentación en las elecciones, como fue nuestro proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, que busca incluir en un movimiento común a los damnificados en condición de tales y no en condición de psicólogos o de médicos. Este es un concepto que me parece de enorme importancia y por eso me parece muy importante que digamos, aprovechemos esta oportunidad, todavía queda un mes prácticamente de campaña, y aunque ustedes no lo crean, no es un problema solo de los psicólogos este plebiscito, porque es obvio que otros colegios, o otras profesiones, más que colegios, siguen con atención un posible resultado de esto. Entonces, que los kinesiólogos van a decir, vamos a hacer una caja de kinesiólogo, vamos a hacer de fonoaudiólogo, esto es un cachivache, me explico. Entonces, el proceso crítico a la caja del arte de curar, derogatorio de la 2818, exige otro proyecto de ley, otra movida, amparo colectivo, todas las movidas que obviamente ninguna cosa, como ninguna cosa en la historia de la humanidad, se va a sostener con papeles solamente, sino con miles movilizados. Esto es lo que cuesta, ¿me explico? Pero me parece que esta campaña debe ser oportunidad para generar o profundizar ese movimiento. Todo aquello que se oponga a esto, como la gente que quiso salirse del amparo colectivo, me explico, toda cosa que divida acá es nociva, porque obviamente es funcional a la propia odiada caja del arte de currar. Este es el problema. No ver esto es o de una gran miopía política o de un gran oportunismo político. A veces no se sabe diferenciar qué cosa es qué cosa. Gracias. Una cosa quería agregar a una pregunta, a una reflexión que hubo sobre esta cuestión, la que Fernando también hacía referencia, que es el tema de la relación activos y pasivos. Esa medición es antigua, atrasa 40 años. Por lo que yo había planteado. Por eso en los sistemas universalistas los recursos no se limitan a los de origen previsional, aportes y contribuciones, sino que hay una fuerte presencia de impuestos. ¿Por qué? Porque no dan los números, no dan la edad. Reitero, la gente tiene costumbre de vivir más, trabaja en su vida activa 35 años o 30 y está 20 jubilado. Entonces no hay sistema que aguante si el único recurso es el de contribución.